O con esta sí les va a doler. Que se duerma. Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenido, hermano, bienvenido. Bienvenidos todos, qué gusto verlos. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor por la vida de estos niños? Gracias a Dios. Bueno, pues el día de hoy es precisamente lo que vamos a hacer, celebrar este acontecimiento tan maravilloso. No hay un evento más trascendente en la historia de la humanidad que esto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien. Pregunta, ¿los niños pasan? ¿Sí? Por favor, en orden, los niños pueden pasar con sus maestros para luego dar lugar a la palabra de Dios. Bien. Bueno, pues, ¿estamos listos? ¿Sí? Bien, pues esta noche me tocó hablarles acerca del amor del Señor, ¿no? Y la travesía desde Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Sí. Y digo me tocó porque esta tarde vamos a tener 2 enseñanzas, ¿sí? Y nada más me dieron como hora y media Bogdan, así que me voy a apurar, ¿está bien? No va a haber comida, ¿no es cierto? Es para que sí aguantara las 3 horas acá. Bien, durante la próxima hora nos vamos a enfocar a los momentos más difíciles que Jesús vivió durante llamada también su pasión, desde la angustia que sintió en el huerto de Getsemaní hasta su sacrificio en la cruz. Pero antes de continuar, quiero que me acompañe a hacer una oración, ¿sí? Señor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos estar este día reunidos, celebrando, Señor, no solamente el que hayas nacido, sino que el que hayas muerto y hayas resucitado y nos hayas dado vida, Señor. De verdad, muchas gracias, Padre. Estamos contentos de haber recibido, Señor, por gracia, tu salvación. Y Señor, esta tarde queremos hacer memoria de ello, Señor, y bueno, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y que transforme, Señor, también nuestras vidas, pues no hay un mensaje más relevante en la Escritura que precisamente este. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, al meditar en la pasión de Jesús, de nuevo desde la agonía en Getsemaní, su camino al Gólgota hasta su muerte en la cruz, vemos claramente el amor incondicional de Dios y la obediencia perfecta de Jesús. Y quiero aquí poner una premisa importante: Jesús no fue víctima de las circunstancias, ¿sí? Es decir, Él caminó hacia la cruz y lo hizo por voluntad propia, ¿sí? En una perfecta sumisión al plan de Dios. Y debo mencionarlo así, pero la cruz no fue el fracaso de Dios, ¿sí? La cruz no tipifica el fracaso de Dios, al contrario. La cruz habla, ¿sí?, no solo del amor del Señor, sino habla de su justicia, ¿sí?
porque nosotros somos justificados. Sí. Entonces, y es importante, ¿no? El apóstol Pablo dice a nuestros hermanos en Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, su obediencia es la razón por la cual hoy podemos tener esperanza, ya que Él no solo murió por nuestros pecados, sino que vivió una vida perfecta en obediencia en nuestro lugar. Si Jesús no hubiese obedecido, para empezar, no hubiese sido Dios. Sí. Pero la razón por la cual usted y yo nos presentamos delante del Padre en el nombre de Jesús es porque presentamos los méritos de Cristo, no los propios. ¿Sí? Entonces, así que celebramos no solo el sacrificio de Cristo, sino su perfecta obediencia a Dios, la cual fue consumada en la cruz. ¿Sí? Entonces, el relato de la pasión de Cristo comienza en Getsemaní, donde Jesús experimenta una intensa lucha interna, porque sabía perfectamente lo que estaba por suceder. Lucas nos dice que en ese lugar se apartó de ellos como un tiro de piedra. Estoy leyendo Lucas 22, 41 y 42. Dice, y puestos de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos están dispuestos a hacer este tipo de oración? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, esa copa que Jesús pidió que pasara es la copa de la ira de Dios, destinada a nosotros por nuestros pecados. El profeta Isaías lo describe con una precisión asombrosa en su libro siglo antes. Ahí en Isaías 53 dice, mas herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí es donde vemos ese gran intercambio, lo que se conoce teológicamente como la doctrina de la sustitución. Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, sin error, sin pecado y sin culpa, estaba dispuesto a beber la copa de la ira que nosotros deberíamos de beber. Su vida por nuestra vida. Ahora, su dolor en Getsemaní, mis amados, no solamente era físico, fue espiritual y emocional. Debemos de entender lo siguiente, Él estaba tomando sobre sí todo el pecado de la humanidad. Todo. Pecados pasados, presentes y futuros. Jesús en Getsemaní enfrentó una angustia mucho más profunda que el dolor físico que sabemos que le aguardaba más adelante. Aunque sabía que la crucifixión era inminente y que su cuerpo sufriría tormentos, su mayor dolor en ese momento era de carácter espiritual y emocional. En ese jardín, cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no solo anticipaba el sufrimiento físico de la cruz, sino también el peso de la separación que el pecado causa entre la humanidad y Dios. Y ese es el mayor problema que tiene la humanidad. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque ciertamente la mayoría de los que estamos aquí somos servidores y gente que tenemos tiempo ya en la iglesia, pero eso no es garantía en que nosotros tengamos paz para con Dios. Es decir, que estemos reconciliados con Él. Y sé que lo hemos dicho muchas veces, pero el mayor problema de la humanidad es precisamente que está enemistado con su Creador a causa del pecado. Ahora, ¿qué tan relevante es para Dios eso? Bueno, mató a su Hijo. ¿Qué tan relevante es el pecado para Dios? Mató a su Hijo. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Sí. Cada mentira, cada acto de odio, cada injusticia, cada abuso estaba siendo puesto sobre sus hombros. Jesús estaba a punto de beber la copa de la ira divina, que es el justo castigo por el pecado. Tus mentiras, tu odio, toda injusticia, tuya y mía, cada pecado
de la humanidad. Cada pecado que la humanidad había cometido o cometería en el futuro estaba siendo puesto sobre los hombros de Jesús. ¿Puedes imaginarte ese peso? El apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. En ese momento en Getsemaní, Jesús estaba enfrentando la realidad de convertirse en el portador de todos esos pecados. Ahora quiero que te detengas un momento y dejes de pensar en todos los pecados del mundo, que son muchos. Piensa solo en los tuyos. Piensa solo en los tuyos. Y no solo en aquellos en los que te han descubierto, sino en aquellos que has pensado, en lo que has vivido, en los que has disfrutado a solas. Bueno, a causa de eso, es que Jesús estaba a punto de enfrentar la ira de Dios. Sí. Dice la Escritura que quien era santo y sin pecado se preparaba para asumir sobre sí todas las consecuencias del pecado humano. Ahora, desde una perspectiva humana, ¿qué merece un malvado? Sí. ¿Qué merece? Desde una perspectiva humana. Sí. De repente por ahí se hizo muy popular, ¿no? Un político que quería cortar manos, ¿no? Y todos decían, sí, que se mochen manos. Justicia humana. Miren, según la narrativa bíblica, y no tengo mucho tiempo para poder detenerme, pero después de que hizo esta oración de sumisión, que es un ejemplo en nuestra oración, sí. Según después de esta oración en Getsemaní, dice que Jesús saliendo de ahí fue traicionado. ¿Sí? Dice que fue arrestado y llevado ante las autoridades religiosas y romanas. Ahora, ojo con esto, porque no fue traicionado por los sacerdotes, no fue traicionado por los soldados romanos, sino la traición viene de quien se dice ser tu amigo, ¿no? O quien está contigo. En este caso, aun cuando Jesús lo sabía, bueno, Jesús fue traicionado por uno de los suyos, uno al cual él había amado y le había llamado amigo. Sí. Humanamente hay cierta presión también, ¿no? Ahora, en medio de ese juicio, dice la Escritura que él permanece en silencio. Él no dijo nada. Él no respingó. No dijo, espérenme, es que ni siquiera está siendo justo como lo están haciendo. Está bien, sí voy a dar mi vida, pero espérenme, no así. No fue así. Según el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 7, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él estaba dispuesto a recibir el castigo de nuestros pecados. A pesar de ser inocente, fue condenado a muerte. El profeta Zacarías también había anunciado este momento diciendo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Los discípulos de Jesús, asustados, confundidos, lo abandonaron, quizás decepcionados en su humanidad, llenos de temor, se fueron. Tenemos ahí claramente, ¿no? la acción de Pedro, ¿no? Quien parecía ser el más osado y más valiente. Dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y a la mera hora, el Señor le dijo, mira Pedro, tú me vas a negar, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue lo que sucedió. Jesús quedó completamente solo para enfrentar el castigo. Sí. El castigo que merecían ellos. Pero ellos corrieron, lo abandonaron. Es decir, no solo fue traicionado por Judas, sino por todos los que andaban con él. Sí, le dieron la espalda. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, no, yo voy contigo hasta las últimas instancias?
y ni a la mitad del camino, dice mi nana que siempre no. Bueno, algo así le pasó a Jesús. Se sintió solo. No había nadie, no estaba nadie con él. Sí. Solo habría de experimentar la traición, el abandono de los suyos, también la separación de su padre. Solo. ¿Puede imaginar la carga emocional que había en Jesús? Ahora no intento, a ver, y esto es importante, ¿sí? Porque lógicamente nos emociona, pero no intento plasmar o presentar delante de ustedes un personaje, ¿verdad?, que está sufriendo mucho para que nos dé lástima. Porque Jesús no es para que nosotros sintamos lástima por Jesús. Lo que intento hacer es que podamos dimensionar lo que tú y yo merecemos por justicia, lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados, ¿sí? No lo hago para que sintamos lástima por Jesús, ¿sí? Ahora, los evangelios nos relatan que después de ser azotado brutalmente, Jesús fue obligado a cargar su cruz hasta el lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, según el Evangelio de Mateo 27. Ahora, ya debilitado por los azotes, el cuerpo de Jesús no podía soportar el peso de la cruz, ¿sí? Bueno, miren, respecto a esto de los azotes, miren, la crucifixión era una forma pública, ¿sí?, y prolongada de tortura que había desarrollado ya el Imperio Romano, que se había visto por los fenicios, ¿sí?, método también que se usó por allá por Mesopotamia. El asunto es que antes de la crucifixión había azotes, pero muchos de estos eran precisamente para que se causara empatía para el pueblo, y que muchas veces se detenían y los azotes eran suficientes, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que incluía. Miren cuál era el paquete de los azotes, pues, ¿sí? En primera instancia, el azotado se presentaba públicamente desnudo, ¿sí? Después que era sentenciado públicamente, era golpeado, ¿verdad? Y este castigo de azotes pues era muy severo. Normalmente, si no paraba, muchos no llegaban a la cruz, morían, ¿sí? Ahora, los evangelios usan distintas palabras para describir esta golpiza. Por ejemplo, el autor Mateo usa la palabra en griego que es frajaleo, que traducida es azotado. Lucas utiliza la palabra dero, que significa golpear. Juan utiliza la palabra mastigo, que significa azotar o moler. Ahora, la persona, al ser azotada, repito, era despojada de sus vestidos y sus manos eran atadas a una vara en el suelo. Bueno, Jesús fue azotado de esta manera, ¿sí? Y era azotado con unas correas, con 9, normalmente eran 9 lazos, con su espalda totalmente descubierta, ¿sí? Estas correas llevaban rocas trenzadas, metal o hueso, ¿sí? Y existen documentos que estas correas con frecuencia cegaban a la víctima. Muchas de las veces se vaciaban los ojos porque golpeaban su cara, ¿sí? Abrían los costados hasta el hueso, tubaban dientes, ¿sí? Ahora, tanto los azotes como los golpes eran dirigidos a las zonas más vulnerables del cuerpo porque buscaban causar el mayor dolor posible. Sí. A causa de tu pecado y mi pecado. No había límite. Sí. No había un límite al número de latigazos dado por los soldados. Sí.
La cruz podría ser de forma de una T, una T mayúscula, una T minúscula, una X, ¿sí? Y la muerte finalmente ocurría por asfixia. Es decir, la persona condenada tenía que empujarse con sus pies para poder respirar, después de haber sido azotado. Sí. Ahora, después de que Jesús fue azotado, fue presentado al pueblo y dijeron, ¿es suficiente? Y el pueblo dijo, no, crucifíquenlo. Bueno, tenía que ser así. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Tenía que ser así. El profeta Isaías también habla acerca del Señor y dice así, Él quiso azotarlo. Era necesario. Debía pagar el precio. Sí. Ahora, cuando llegaron al lugar de la crucifixión, el Evangelio de Marcos relata que le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra. Este era un tipo de analgésico y Jesús se negó, no quiso. Jesús eligió experimentar plenamente el sufrimiento que implicaba la cruz, sin anestesiarlo ni mitigarlo. Quería beber la copa del sufrimiento completamente, porque era necesario. Sí. Los clavos atravesaron sus manos y pies, colgándolo en la cruz, y esto causaba un dolor sumamente agonizante. Pero más allá del dolor físico, la crucifixión era un símbolo de maldición. Según Deuteronomio 21:23 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y al ser clavado en la cruz, Jesús estaba asumiendo la maldición del pecado, de nuevo, que nosotros merecíamos. ¿Sí? Los evangelios nos relatan que mientras Jesús colgaba de la cruz, fue objeto de burla y de escarnio. Los líderes religiosos, los soldados romanos y hasta los que estaban ahí con él, lo insultaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Quienes estaban con él también a su lado, ¿no? Lo injuraban, según Mateo 27:44. Bueno, este rechazo y esta humillación cumplían las escrituras que decía, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Ahora, aunque fue insultado, fue ridiculizado, Jesús soportó todo esto en silencio. En silencio. Mostrando su obediencia perfecta al plan de salvación. En silencio. Como Cordero de Dios, permaneció en la cruz. Sí. No porque no tuviera el poder para descender, sino porque su amor por nosotros lo mantuvo ahí y su obediencia al Padre. Ahora, el clímax del sufrimiento espiritual, uno de los momentos más impactantes de la crucifixión es cuando a mediodía, dice el Evangelio de Mateos, que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y esta oscuridad física simbolizaba una realidad espiritual mucho más profunda. En ese momento Jesús estaba cargando la ira de Dios por el pecado del mundo. Y fue en ese contexto que Jesús clamó en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este es uno de los momentos más relevantes y más profundos en la agonía de la crucifixión. Jesús, que había vivido en perfecta comunión con el Padre, experimentó el abandono divino, algo que él nunca había experimentado. En ese instante estaba tomando sobre sí todo el castigo de la humanidad. Merecía por su rebelión y mi rebelión contra Dios. El profeta Isaías lo había anticipado, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí vemos la magnitud del sacrificio de Cristo. No solo sufrió un dolor físico de la crucifixión, sino que también llevó sobre sí la separación y el juicio que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y sé que estoy siendo muy redundante, pero lo hago a propósito. Fue tu pecado y mi pecado. El cristianismo no es la caricatura que de repente solemos vivir. El cristianismo no es un club social.
El cristianismo no es una religión, no es un lugar en donde voy y me la voy a pasar muy padre y es muy chévere y me hace sentir bien y hay canciones muy padres y para que mi hijo se porte con gente bien. No, aquí no hay gente bien, hay gente redimida. Pecadores rescatados por la gracia del Señor. Porque no somos mejores que ninguno. Esto es el cristianismo. Sí. En la cruz Jesús clamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito desgarrador está señalando en ese momento, no, esa separación entre el Padre y el Hijo. Y en esta separación era la que Jesús se anticipaba con profundo dolor allá en el Getsemaní, al verse confrontando con la magnitud de la carga del pecado, el cual iba a llevar, y el juicio que recaería sobre él en lugar de nosotros. Entonces su amor perfecto, mis amados, lo llevó a entregar su vida. Sí. No solo por nuestros pecados visibles, sino por la corrupción y la maldad que afecta a toda la humanidad. Sí. Ahora, es importante y debemos de entender que el pecado no es solo una lista de acciones erróneas. No. Es una ofensa directa en contra de Dios. El pecado no son errores. El pecado no se queda en me porté mal. Sí. El pecado conlleva a la muerte. En primera instancia, nuestra separación con el Padre. El pecado es mucho más que un error, es más que un desliz. El pecado, aun cuando nosotros muchas veces lo tomamos como algo simple y ligero, créame, para Dios es sumamente relevante. Es tan relevante, repito, que por la causa de tu y mi pecado, Jesús derramó toda su sangre en esa cruz. Ahora, mientras agonizaba en la cruz, Jesús pronunció varias palabras que tienen un profundo significado teológico. En primer lugar, vemos su intercesión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, según el Evangelio de Lucas 23:34. Incluso en el sufrimiento, Jesús mostró su amor y misericordia orando por aquellos que lo estaban crucificando. Imagínense el amor del Señor. Bueno, ese es un ejemplo para nosotros. Ese es un ejemplo para nosotros. Sí. Este acto demuestra su sumisión, ¿verdad? Como un sumo sacerdote que intercede por los pecadores, cumpliendo también lo que estaba escrito ahí en Isaías 53:12, y oró por los transgresores. Sí. Finalmente, uno de los momentos también más significativos, Jesús proclamó: consumado es, según Juan 19:30. Estas palabras no solo anuncian el fin de su sufrimiento, sino la culminación de su obra redentora. ¿Sí? Esta palabra significa completado o pagado por completo. ¿Sí? ¿Sí? No hay más que hacer. Miren, ¿esto qué implica, mis amados? Que no hay nada que tú puedas hacer para poder pagarle al Señor, para poder justificarte. No hay nada. Y no hay nada que podamos agregarle nosotros al sacrificio de Cristo. Ya está pagado. ¿Sí? Es como si, bueno, se rompe el vidrio, ¿no? Vamos a suponer que Santiago, ¿no? No lo vaya a regañar, es de mentira. Pero vamos a suponer que Santiago rompe el vidrio. ¿Sí? Entonces Bogdan paga el vidrio. Entonces Carlitos dice: no, pero yo también lo quiero pagar. No, pues ya lo pagó. Pero bueno, quiero comprar otro vidrio. Pero es que no, ya está pagado el vidrio. No sé si me explico. Ya no hay más, ya está pagado. Ya está cubierta la falta. Sí. Ahora, lo chistoso de esto es que de repente que llegue Carlito y diga: no, yo lo pago, brother, y tire 50 centavos, ¿no? $1. O sea, mira, para empezar, bro, ya lo pagó Bogdan. Y otra, no te alcanza, mano. Bueno, así de absurdo es cuando nosotros llegamos al Padre y decimos: no, yo pago. ¿Te debo algo, Señor? ¿Te he ofendido? Por mis méritos. No te alcanza. No te alcanza. Por eso Jesús dijo algo que es muy agresivo
para todas las religiones. Yo soy el único camino, verdad y vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra forma. No hay otra manera. No hay. No hay. Consumado es. Pagado por completo. Solo a través de Cristo. Por los méritos de Cristo. No hay otra manera. Sí. Con su muerte pagó por completo nuestros pecados. Jesús pagó completamente el precio de nuestra redención, satisfaciendo la justicia de Dios, reconciliándonos con el Padre. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Ahora, en sus últimas palabras, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó su vida voluntariamente, mostrando que incluso en la muerte Él tenía el control total. Repito, no le quitaron la vida. No fue un acto forzado, sino una entrega voluntaria por amor. Por amor. Por eso cobra tanto sentido cuando la Escritura dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Y en esto consiste el amor. ¿En qué? ¿En qué consiste el amor? En que Él, verdad, dio su vida en lugar de la nuestra. Sino en que nosotros amamos a Dios. No, en que Él nos amó a nosotros y dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Sí. Entonces, dice el Evangelio de Mateo que cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y este evento es de suma importancia, puesto que el velo separaba el lugar santísimo donde la presencia de Dios habitaba al resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, con la muerte de Jesús, ese velo fue rasgado y simboliza que gracias a su sacrificio ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es por eso que usted y yo podemos levantar nuestras manos y podemos exaltar al Señor y con libertad podemos decir: estoy adorando en la presencia de Dios por los méritos de Cristo. No porque soy bueno. No porque canto padre. ¿Nos damos cuenta? Sí. Entonces necesitamos, mis amados, entender que aún la adoración se tuvo que pagar un precio altísimo, mis amados, para que usted y yo pudiéramos adorar a Dios. Y de repente es tan lamentable y triste que estemos en ese momento que está destinado para adorar a Dios, para exaltar a Dios, y andemos buscando moscas para corretearlas. Y lleguemos indiferentes. Y ay, esa canción no me gusta. Ay, mira cómo tocaron. Y ay, qué padre. Ay, mira cómo se vino. Usted nos visita de otra iglesia, ¿verdad, mi hermano? ¿Viene de Guadalajara? ¿De dónde? ¿De Guerrero? Ok. ¿Y allá en Guerrero también hay hermanos así? ¿O nomás? ¿No? Mis amados, y miren, y adoración, ya lo hemos hablado, va mucho más allá, ¿no?, de un tiempo congregacional, pero es parte de. A veces ni somos capaces de poder levantar las manos y decir: Señor, gracias. Sí. Por eso el autor de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, acerquémonos con corazón sincero hasta el lugar santísimo. Ahora, imagínense aquellos que podían entender que no podían entrar al lugar santísimo sino solamente el sumo sacerdote. Miren, nosotros vemos esto desde una perspectiva muy distinta. Somos ignorantes en muchos aspectos. Ignoramos un montón de cosas y damos por hecho un montón de cosas.
Pero entendamos, mis amados, en la presencia de Dios, nadie podía habitar si estaba lleno de pecado. El sumo sacerdote, si no se purificaba durante todo ese año, podía caer muerto delante de la presencia del Señor. ¿Me explico? Y de repente el autor de Hebreos dice, acérquense con total libertad. Oye, pero es que yo no soy perfecto, pero uno sí fue perfecto y pagó. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso es que el Señor, mis amados, miren, ninguno acá es perfecto, ¿verdad? Y no estamos dando boleto de pecado. No es por ahí. No estamos dando boleto de pecado. Jesús es el único perfecto, aquí ninguno, ¿sí? Y vamos a caer y seguiremos cayendo. Pero precisamente por la obra de Cristo, mis amados, es que nuestra relación con Dios sigue siendo vigente. ¿Me explico? Entonces, el significado de la cruz es redención completa y transformación. La crucifixión de Cristo no es solo un evento histórico, sino es el fundamento de nuestra fe y salvación. Jesús soportó la agonía física y espiritual de la cruz para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Él tomó sobre sí la culpa, la condena y la ira que nosotros merecíamos. Ahora, en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales eran en manera que el pueblo de Israel buscaba el perdón de sus pecados. Y estos sacrificios, especialmente los de un cordero pascual y el día de la expiación, simbolizaban la necesidad del derramamiento de sangre para limpiar el pecado del pueblo, según Levítico 17. Pero esos sacrificios eran temporales y deberían de repetirse constantemente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Sí? La muerte de Jesús en la cruz es el cumplimiento perfecto de esos sacrificios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús es único y definitivo, según Hebreos 10:10. Es decir, su sangre fue derramada una vez y para siempre, logrando el perdón total y eterno de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias? Gracias, Señor, por eso. Sí. En resumen, los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia el sacrificio perfecto de Cristo, quien con su muerte hizo innecesarios los sacrificios repetitivos, inaugurando un nuevo pacto de gracia. Ahora en Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, somos libres del poder del pecado y de la muerte y hemos sido hechos hijos de Dios. Sí. Entonces la cruz también nos llama a la transformación. No podemos vivir de la misma manera sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos. Sí. Su sacrificio demanda una respuesta: vivir en santidad, vivir en gratitud, vivir en obediencia. Dile al que está a tu lado: vivir en santidad, vivir en gratitud y vivir en obediencia. El apóstol Pablo nos exhorta: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados, la cruz es el centro de nuestra fe. ¿Sí? Este es un mensaje el cual no puede estar ausente de los púlpitos. Hace mucho yo escuchaba a alguien por ahí, ¿no? Es que a mí no me gusta la canción. Bueno, que alguien comentaba. Esa canción de te doy gloria, qué aburrido. Otra vez ese mensaje de la cruz, ya me lo sé. Familia, si este mensaje no es suficiente para que nuestra devoción por Dios esté viva, para que nuestros afectos en el corazón sean inclinados al Señor, para que nuestras vidas tomen una dirección de santidad, de pureza,
Si este mensaje no me lleva a ser un mejor esposo, a ser un mejor papá, a un mejor hermano, un mejor amigo, si este mensaje no me lleva a ser un mejor trabajador, si este mensaje no me lleva a renunciar a los pecados, los cuales llevo practicando de hace mucho tiempo, nada será suficiente. No hay otro mensaje. ¿Se entendió? Nada. Solamente el mensaje de la palabra de Dios, que precisamente apunta a la obra perfecta de Cristo, solamente esta es la que puede transformar el alma del hombre. No hay otro mensaje más relevante. Y puede tener sus experiencias religiosas y puede caer al suelo y temblar y recibir muchos milagros, pero si este mensaje no llega al corazón y no transforma su vida, no hay más que hacer. Sí, no hay más que hacer. Por eso el apóstol Pablo dice a los hermanos en Roma, Romanos 12:1, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, si nosotros vemos el contexto de esto, el apóstol Pablo precisamente está hablando acerca de la obra del Señor en nosotros, aquella obra que ya hizo los hermanos en Roma, y ahora hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Sí. Ahora, con esto estoy terminando. Sí. La travesía, el caminar de Jesús, bueno, Él es nuestro hermano mayor, el cual nos muestra el camino el cual debemos de seguir. Y eso no significa que vamos a andar buscando dónde colgarnos, ni significa que vamos a andarnos flagelando, ni tampoco habla de sufrir para merecer. No. Pero sí habla de una consagración, de una obediencia, porque el principio es ese. El Señor vivió en sujeción al Padre y aprendió obediencia. Sí. Bueno, esa debe de ser nuestra respuesta. Si hemos entendido qué es lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Nos ponemos de pie. Señor, muchísimas gracias. ¿Alguien puede levantar sus manos y decirle: Señor, gracias? Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz. ¿Alguien puede decirle: Señor, gracias? Porque yo no te lo pedí, Señor. Yo no pedí que me salvaras. Dice la Escritura que Él murió por todos y para todo aquel que cree. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no dice aquel que creyó o aquel que crea, sino aquel que cree. Y aquel que cree es continuo, presente. Para que todo, no es para todo aquel que hizo una oración en algún momento, para todo aquel que en algún momento tuvo una experiencia con Dios, no, para todo aquel que cree, tiempo presente continuo, aquel que cree y sigue creyendo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha provisto lo necesario para nuestra salvación. La mesa está servida. Es para todo aquel que cree. En ese mismo capítulo, el mismo apóstol Juan, en el versículo 36, dice: aquel que ha creído, dice,
y tiene al Hijo, tiene vida eterna. Pero aquel que rehúsa creer, y eso también está en tiempo presente activo, rehúsa, no creo. Y este no creo va mucho más allá de, no creo que exista un Dios, es no me sujeto a ese Dios. Aquel que rehúsa, dice, no tiene la vida, sino la ira de Dios está. Y esa palabra también está en presente, activo presente. La ira de Dios está sobre de él. No dice la ira de Dios estará, no dice la ira de Dios estuvo, sino dice la ira de Dios está. ¿De qué nos habla Juan en todo este capítulo llamado el capítulo del amor? Nos habla que hay dos estados en el que se encuentra el ser humano. Uno, o está en vida en Cristo Jesús, o está en muerte. No hay otra manera. Y esto es desde la perspectiva divina. O la vida de Dios está, o la ira de Dios está sobre ti. Sí. Y la diferencia es abrazar y creer el sacrificio de Cristo. Decir, Señor, yo creo, me reconozco pecador y agradezco que hayas pagado el precio por mí. Gracias por haber tomado mi lugar, Señor. Gracias, y por eso te celebramos, Señor. Y es por eso, Señor, que recordamos tu sacrificio en la cruz, puesto que es el acontecimiento, es el evento más grande sobre la historia de la humanidad. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Puedes tomar tu lugar un momento.